Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos Leonel y Angie Figón y vamos a meditar, a reflexionar en el Salmo 32 de la serie Las Bienaventuranzas en el libro de los Salmos. Sin embargo, hoy vamos a recordar las dos bienaventuranzas que ya hemos visto en el Salmo 1 y en el Salmo 2. ¿Nos podrías ayudar? Bueno, en el Salmo 1 vimos que el hombre no necesita una felicidad temporal, sino una felicidad eterna. Y esa solamente la logramos mediante esa comunión diaria con la palabra de Dios y con su Espíritu. Y en el Salmo 2 vimos que necesitamos creer en ese Rey bienaventurado. Y ese Rey bienaventurado es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, pues vamos a continuar leyendo los primeros versículos de este Salmo 32 que fue escrito por el rey David y que van a hablar a nuestro corazón y cómo es que Dios quiere que seamos bienaventurados, felices y dichosos, grandemente bendecidos. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bueno, podemos ver que este salmo inicia con dos veces la palabra bienaventurado. Y es bienaventurado el hombre cuando es cubierto su pecado. Recordemos que en el principio el Señor, nuestro Dios, cubrió el pecado de Adán y Eva al hacer un sacrificio y un derramamiento de sangre y cubrir esa desnudez de ellos. Y hoy día el pecado es cubierto por nuestro Señor Jesucristo. Y también vemos que cuando tenemos esa relación con el Señor y hemos sido perdonados, dice ahí, como resultado, no vamos a tener un espíritu de engaño. Posteriormente, el salmista habla de una descendencia en cuanto a la parte espiritual. Y esta sucede cuando se oculta el pecado. El rey David en ese tiempo estaba enfermo y primeramente dice que sintió que sus huesos se habían envejecido. Y no solo eso, sino dice que sufría de día y de noche. Y sentía el peso de la mano de Dios cayendo sobre él. Y finalmente dice que también había perdido su vigor. Era como un lugar en sequía, donde su verdor se convirtió en una sequedad de verano. Continuamos con el versículo 5 que dice de la siguiente manera: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Podemos ver que aquí empieza nuevamente la bienaventuranza. Cuando dice que no encubrimos el pecado, sino que lo declaramos a nuestro Dios. Y no solo eso, sino que también hay un arrepentimiento y entonces inicia la bienaventuranza cuando Dios perdona tu pecado y mi pecado. Amén. Continuemos con los versos 6 y 7 de este Salmo 32. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Algo muy importante que el salmista nos habla aquí. Como resultado de lo que ya hablamos anteriormente, dice que tenemos que orar a Dios. Y no solamente en los tiempos de bonanza, sino también en los tiempos de dificultad
y de aflicción. Y dice también que seremos guardados en el día del juicio. Una promesa que Dios nos da es que Él es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza. Amén. Continuamos con los versos del 8 al 11. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Aquí el salmista escribe y compara a un hombre con un animal que no tiene entendimiento. Y habla de un caballo y de un mulo, que tienen que ser refrenados por una brida o un freno. Y esto es comparado a cómo vive el mundo. Sin un freno, viven desenfrenadamente la vida. Y el Señor dice que lo hacen por falta de conocimiento. Por ello dice, te enseñaré el camino por donde debes de andar. El camino en la que no andes en los consejos de malos, no andes en el camino de pecadores, ni te sientes en la silla de los que se burlan del Señor Jesucristo. Y hay una advertencia. Dice ahí también que para todo aquel que anda en maldad, dice que habrá muchos dolores. Pero hay una esperanza. Para aquel que ha sido justificado, hay una bienaventuranza por medio del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que lo va a rodear la misericordia. Y por ello, dice que el justo le alabará y se gozará, se regocijará en esa alabanza de corazón y terminará siendo una gran bendición para todo aquel que hace este tipo de alabanza. La pregunta es, ¿quieres ser bienaventurado? Porque el Salmo termina diciendo lo siguiente: a todos los rectos de corazón, esos son los que se gozan en el Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quieres ser bienaventurado? Rinde tu vida a Jesucristo, confiesa tu pecado y obedece sus mandamientos. Que el Señor les bendiga. Amén.